La red 5G, que en su escala es la quinta generación en redes de telecomunicaciones, viene a producir grandes cambios en nuestro mundo, gracias a su capacidad de mejorar el Internet y por obviedad nuestra comunicación. Pero esto a su vez trae consigo un grave peligro que yace escondido en esta magnífica red. El mundo actualmente gira en torno a este tipo de redes, gracias al sinfín de aplicaciones populares que envuelven nuestro diario vivir. En este vídeo, expondré el peligro inminente de la red 5G. El mundo desde hace mucho tiempo ha sufrido cambios drásticos. La humanidad, hoy en día por medio de las redes se comparte imágenes, vídeos, música, y a grandes velocidades. Cada día se exige aún más la facilidad y el volumen de información suministrada de un lugar a otro. La tecnología 5G no utiliza satélites, como muchos creen, sino antenas que triangulan las telecomunicaciones. La mayoría de la transferencia de datos no se realiza a través de satélites, sino mediante cables de fibra óptica que atraviesan los océanos. Esta es la realidad en la que vivimos y el peligro para los seres humanos no radica tanto en el impacto ambiental de los cables submarinos, sino en la radiación que emiten nuestros dispositivos de telefonía. Aunque los cables de fibra óptica pueden desorientar a algunas especies marinas, como tiburones y ballenas, debido a la frecuencia que los rodea, el impacto ambiental de estos cables aún se desconoce y se evaluará en el futuro. Por otro lado, la frecuencia con la que funciona la tecnología 5G en tu teléfono y otros dispositivos electrónicos crea un campo electromagnético que afecta a tu salud. La tecnología 5G representa la quinta generación de la tecnología celular, diseñada para incrementar la velocidad de navegación en Internet, reducir la latencia y mejorar todos los servicios inalámbricos. Se busca alcanzar velocidades máximas de hasta 20 GB por segundo, superando el máximo de velocidad de la tecnología actual, el 4G, que es de 1 GB por segundo. La tecnología 5G será la sucesora del 4G y proporcionará una mejor conectividad en los dispositivos móviles. La tecnología 5G aportará una serie de beneficios. Por ejemplo, un mejor ancho de banda facilitará diversos procesos que se podrán operar de forma remota, sin la presencia física de las personas. Un médico podrá realizar una operación en el otro lado del mundo sin estar presente en el quirófano junto al paciente. Un granjero podrá cosechar sus cultivos utilizando máquinas agrícolas controladas desde su habitación. Usaremos nuestro celular como cuando jugamos un videojuego en nuestra computadora. Los vehículos automotores también operarán de forma automática. Es un sinfín de beneficios que nos asombran en gran manera, pero no todo es color de rosa. Hablemos ahora de lo más importante. El peligro que representa la tecnología 5G está relacionado con el tipo de radiación que emite. Las compañías de telecomunicaciones y los fabricantes de equipos celulares han asegurado que cumplen con los estándares de seguridad en cuanto a la emisión adecuada de radiación electromagnética. Sin embargo, la preocupación por los posibles riesgos para la salud de las personas usuarias de teléfonos celulares y para las áreas urbanas donde se instalan las estaciones base es constante. Siempre ha habido una constante polémica con respecto a la red 5G y a cualquier red que aparezca, por cuestiones del uso de celulares y dispositivos que traen consigo riesgos a nuestra salud. En los lugares donde se instalan estas bases de telecomunicaciones, las empresas siempre aseguran cumplir con los estándares, ¿pero esto es cierto? ¿Cómo podríamos estar seguros de eso? La realidad es que esta preocupación viene desde los 90, y esto ha provocado una paradoja donde algunos no están de acuerdo con la existencia de estas redes y otros que hasta exigen mejores sistemas de redes para una mejor construcción y facilidad de nuestra cotidianidad. A causa de la preocupación de la población, en el año 2006, la Organización Mundial de la Salud reconoció la preocupación de una parte de la población por los posibles efectos en la salud de la radiación emitida por los dispositivos celulares. Se hablaba de contraer cáncer a causa de las radiaciones electromagnéticas. Sin embargo, en ese momento no se encontraron pruebas científicas que certificaran estos efectos nocivos. En el 2014 se emitió un comunicado donde la OMS señalaba que no había desde el punto de vista científico algún peligro para el ser humano por el uso de celulares, y en el 2020 la OMS publica otro informe relacionado con la nueva tecnología 5G en donde ratifica igualmente como en informes anteriores y de acuerdo a investigaciones científicas de la inexistencia de algún peligro que pueda representar esta tecnología. Aunque algunos científicos decían que las radiaciones producían calentamiento en el cuerpo humano, dicha exposición es insignificante para representar algún peligro. Siguiendo con los beneficios de esta red, además de reducir la latencia y mejorar la transmisión de datos, la tecnología 5G permitirá la fragmentación de las funciones de la red para diversas aplicaciones y servicios. La red de acceso por radio contará con estaciones base que proporcionarán servicio en áreas más amplias mediante el uso de macroceldas y pequeñas celdas conocidas como small cells.
Las redes 5G jugarán un papel fundamental en el desarrollo de las comunicaciones móviles de la próxima década, con sistemas más potentes, veloces y con latencias mínimas. Hasta el año 2021, un total de 1.662 ciudades en 65 países han implementado la tecnología 5G. Algunos países destacados en la implementación son China, Estados Unidos, Filipinas y Corea del Sur. Sin embargo, todavía hay naciones, como Argentina, Brasil, Guatemala y Venezuela, entre otras, que no han despejado las frecuencias para la quinta generación. Como dato interesante, en el año de 1993 se establece en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes, ICNIRP, la cual cumple la misión de analizar y determinar los niveles de radiación emitidos por la tecnología celular, que podrían ser perjudiciales para la salud. Ellos hacen periódicamente seguimiento para hacer un control de estas radiaciones, las cuales en reuniones discuten y deciden si son viables o no para el cuerpo humano, y muchos países occidentales aprueban la investigación de esta comisión internacional. La verdad, el futuro, dirá si estas radiaciones traen o no consecuencias. El mundo está dividido y lleno de dudas, pero tu opinión es importante, tú tienes la última palabra. Lo cierto es que la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y esperamos seguir de la mano de todos ustedes en este camino tecnológico. Hasta un próximo encuentro, y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.